Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos comprometidos a estudiar la primera epístola del apóstol Pedro y para gloria de Dios ya hemos cubierto los primeros 12 versículos de la epístola. En los primeros 12 versículos, Pedro ha comenzado a exhortar a los hermanos dispersados en la región de Asia, actualmente Turquía, a permanecer firmes en la fe a pesar de las tribulaciones. Y lo hace dejándoles saber que por mucho tiempo que parezca que están pasando, por mucha angustia que estén sintiendo, es importante que recuerden que este periodo de aflicción es corto comparado con la eternidad que pasarán junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestra herencia. Esta es la esperanza viva de todo creyente. Ahora en los siguientes versículos del 13 al 21, el apóstol les dirá que ahora que han recibido el don de salvación, no pueden dar por supuesto este tesoro. Son hijos de Dios y de ellos se espera que hagan la voluntad de su Padre Celestial. Para esto, Pedro les habla de cómo pueden llevar una vida en santidad. Antes de leer los versículos, definamos lo que es santidad. ¿Qué es santidad? La santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. La santidad es la plenitud de la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios con la gracia del Espíritu Santo. En algunas ocasiones podemos encontrar que el significado también puede ser separación o consagración. Ahora sí, leamos los versículos, oremos y comencemos el estudio de este episodio. Estaremos leyendo los versículos 13 al 21 del primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Y les recuerdo que estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Exhortación a la santidad. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su humana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Eterno Padre que vives y reinas, gracias te damos por la belleza de tu palabra. Gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiarla. Gracias te damos por esta oportunidad de compartirla. Gracias te damos por las palabras del apóstol Pedro, que son compartidas con nosotros. Y ahora tenemos la oportunidad de inspeccionarlas detenidamente para ver cómo es que tú deseas que vivamos para ti. Gracias, mi Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos prepare para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje es que Pedro le da unas instrucciones a los lectores de la carta. Y enseguida les dice, preparen su entendimiento para la acción. Esta frase es el equivalente de enróllense las mangas. Esa acción de enrollarnos las mangas indica que nos hemos preparado para poner manos a la obra. Pero fijémonos
que Pedro no les dice prepárense para pelear, más bien les dice preparen su entendimiento para entrar en acción. Si están familiarizados con la historia de Daniel, recordarán que el rey Nabucodonosor se aseguró de llevarse a jóvenes de la realeza que fueran de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber y dotados del entendimiento y habilidad para discernir. ¿Para qué? Para enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor quería asegurarse que sus mentes serían reprogramadas con las costumbres paganas de Babilonia, comenzando con la lengua y lo que consumían para sus mentes. Nabucodonosor quería cambiarles la identidad completamente, y esto lo haría por medio de la literatura. Este concepto de cambiar su manera de pensar era tan profundo que Nabucodonosor aún le cambió hasta el nombre a los judíos. Pablo, en el capítulo 6, versículos 10 al 20 de la carta a los Efesios, nos habla de la armadura de Dios, y cuando llega al versículo 17, nos dice que nos pongamos el casco de la salvación. ¿Para qué utilizamos un casco? Para proteger nuestra cabeza de cualquier golpe. En el caso de la armadura de Dios, Pablo nos dice que nos pongamos el casco de la salvación porque el enemigo va a tratar de atacar nuestras mentes. Y si no tenemos la mente saturada con el entendimiento de que no hay nada ni nadie que pueda separarnos de Cristo, entonces hay una probabilidad de que el enemigo tenga éxito. Pero si dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios, nuestras mentes se llenarán de los pensamientos y mandamientos de Dios. Alcanzaremos a tener la mente de Cristo. Cuando logremos esto, entonces pensaremos de una manera prudente y cautelosa. Tendremos control de nuestra mente porque seremos seres racionales y reflexivos. Esto nos dará la habilidad de poder controlar lo que pensamos y poner nuestras mentes en lo que decidimos. Es de suma necesidad que nosotros como creyentes aprendamos a tener una relación consciente con Dios para que nuestra vida espiritual aumente. La mente debe estar libre de todo estorbo. Estos temores y preocupaciones que tenemos a veces para servir al Señor deben desaparecer. Amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Eso nos dicen los mandamientos. Y Pedro continúa diciéndonos que seamos sobrios. Y es así como haremos buen uso de los dones que Dios nos ha dado, teniendo dominio propio para que seamos sobrios. 3 veces vamos a ver que Pedro nos exhorta a tener dominio propio. Y eso lo veremos aquí en el versículo 13 y más adelante en los capítulos 4 y 5. Él desea que tengamos la mente clara y seamos sanos de juicio para estar listos. ¿Para qué? Para el regreso de Jesucristo. Nuestra mente debe de estar libre de preocupaciones y confusiones. Debemos permanecer alerta. Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos recuerda que nuestro juicio no puede ser influenciado por sustancias que nos hagan perder nuestro juicio. 1 Timoteo 3, 1 al 7 es una sección en la cual el apóstol lista algunos de los requisitos que el obispo o anciano debe tener. Y miren cómo dicen los primeros 3 versículos de 1 a Timoteo 3. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. ¿Notaron esa descripción? Sobrio, prudente y no dado a la bebida. La palabra sobrio se nos aparece una vez más y en el versículo 3 nos dice no dado a la bebida. La bebida alcohólica es una droga. El creyente no debe ser una persona adicta a drogas o consumir drogas por uso recreativo, sino que debe permanecer libre de drogas, no solo porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, sino porque si estamos drogados con narcóticos o alcohol, entonces nuestros sentidos son afectados.
perdemos nuestro sano juicio y no estaremos sobrios ni tendremos dominio propio. Y ahora vemos que Pedro regresa a hablarnos de la esperanza. Las exhortaciones preparen sus mentes y tengan dominio propio son subsidiarias al mandato principal de tener esperanza. Pedro entiende que al experimentar persecución y dificultades nuestra esperanza mengua. Y es por esto que él insiste en que miremos con esperanza hacia el cumplimiento de nuestra salvación. Sin embargo, ahora Pedro no está poniendo la esperanza sobre una persona, sino que la está poniendo sobre algo. Ese algo es la gracia de que se nos dará. Aquí, la palabra gracia es equivalente a salvación, como vimos en los versículos 9 y 10, y a herencia, como vimos en el versículo 4. En los próximos versículos, Pedro advierte a los creyentes que deben evitar conformarse al mundo. Los insta a luchar por la santidad y confirma sus palabras con una cita del Antiguo Testamento. En ellos veremos una advertencia, una exhortación y una confirmación. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Como hijos obedientes. Recordemos que hablamos de una herencia, y una herencia usualmente recibida por los hijos de la persona que ha muerto y dejado un testamento. Nosotros somos hijos, no por nacimiento, sino por adopción. En el tiempo en que esta carta se escribió, tiempos en los cuales los romanos y los griegos dominaban esa región del mundo, la adopción era algo bastante común. Un hijo adoptivo podía disfrutar de los mismos privilegios que un hijo carnal, aún el privilegio de compartir la herencia. Usualmente los padres enseñan a los hijos a ser obedientes, y Pedro llama a los destinatarios de la carta hijos de la obediencia. Y es así por medio de esta frase que Pedro introduce el concepto de la santidad. La obediencia y la santidad son dos caras de una misma moneda. Hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían cuando vivían en ignorancia. Suena muy parecido al pasaje de Romanos en el que el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo tiene su propio estilo de vida, al cual muchas veces los creyentes se sienten atraídos, pero Pedro les advierte que no deben conformarse a los malos deseos que se destacan en el mundo. Los escritos del Nuevo Testamento constantemente exhortan a los cristianos a que rechacen el modo de obrar del mundo y que vivan en obediencia a la palabra de Dios. Antes de su vida en Cristo, los destinatarios de esta carta eran paganos que vivían en ignorancia y estaban separados de Dios. Será parecido a nosotros, ¿no? Ellos desconocían la ley moral de Dios y por eso su conducta estaba gobernada por malos deseos. El judío ya sabía que su primer deber era obedecer la ley de Dios. Así que vemos que Pedro no solo se dirige a cristianos judíos, sino a lectores que antes habían sido paganos. Pedro les ha dicho que no se amolden, prohibiéndoles que sean igual a los paganos y que sean santos, exhortándolos a vivir en obediencia. El versículo 15 continúa diciendo: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pedro nos recuerda que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Hemos sido sacados del mundo. Somos los escogidos en su amor electivo. Dios nos llama a su pueblo a formar una nación santa. Y el llamamiento y la santidad son una causa y un efecto. Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él mismo es santo. Y entre las características de Dios, ninguna es más significativa que su santidad. La Biblia nos habla más de este atributo de Dios que de cualquier otro de sus atributos. Así que este adjetivo, santo, nos revela la pureza absoluta de Dios. Describe el estado y la acción del ser de Dios. Un Dios sin pecado, que no puede ser influenciado por ello y en su santidad lo destruye.
Y Pedro está esperando que los creyentes seamos imitadores de Dios en cuanto a la santidad. En el Sermón del Monte Jesús presenta un mandamiento parecido cuando en Mateo 5:48 leemos: por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pedro ahora se apoya en las Escrituras. Recordemos que en el primer siglo las Escrituras todavía eran los libros del Antiguo Testamento. Y él se apoya en esos libros, en esas Escrituras, para confirmar su enseñanza. Cuando en el versículo 16 dice: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Miremos la importancia de conocer la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús desarmó al enemigo con la fórmula escrito está y citó la Escritura. Esto lo pueden ver en Mateo 4. Satanás reconoció la autoridad de la palabra de Dios y lo incapacitó de hacer caer a Jesús. Pedro ahora toma las palabras escritas en Levítico 11, versículos 44-45, donde dice: porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, santos, porque yo soy santo. Pedro apela a Levítico, porque ese libro se ocupa del tema de la santidad. Levítico enseña que el pueblo de Dios debe ser santo porque Dios es santo. Sean santos porque yo soy santo. Y para el creyente la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con la vida opuesta al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo con su manera de vivir. El versículo 17 nos dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. En el Antiguo Testamento, la gente invocaba a Dios como Padre. Pero el Nuevo Testamento revela que Jesús nos enseña a orar íntimamente al Padre en el Padre Nuestro. Y cuando llamamos a Dios nuestro Padre por ser sus hijos, debemos esperar que Él también sea nuestro juez. Dios juzga imparcialmente las obras de cada uno. Dios no favorece a nadie, sea rico o pobre, judío o gentil, esclavo o amo, hombre o mujer. Él juzga imparcialmente. En 1 Samuel 16:7 vemos que Dios juzga sin mirar el rostro de la persona y que Dios juzga de acuerdo a las obras de cada uno. Nadie, oigan bien, nadie quedará exento de juicio, porque Dios juzgará imparcialmente cada acción del hombre. Así que, ¿cuál es el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y nuestro juez? Bueno, el cristiano debe vivir siempre consciente de estar en la presencia de Dios. El cristiano sabe que el ojo de Dios está constantemente sobre él. Y además de eso, también se da cuenta de que el que no es cristiano lo está observando cuidadosamente para ver qué dice y qué hace. Así que debe ser un verdadero hijo de Dios para que se reflejen en él las virtudes del Padre. Dios quiere que sus hijos vivan en esta tierra como extranjeros. Los hijos de Dios tienen su ciudadanía en el cielo. Así que somos extranjeros en el mundo durante el tiempo que Dios haya querido concedernos. Versículos 18 al 21 dicen así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Estos versículos presentan un breve resumen
de la fe cristiana. En el versículo 18 el apóstol Pedro nos habla de redención. En ellos se comparan cosas perecederas como el oro y la plata con Cristo, cuya sangre tiene un significado eterno. Primero, Pedro les recuerda que su conocimiento de la salvación los ha llenado de un gozo inefable y glorioso. Ellos saben que Dios, por medio de Cristo, los ha redimido a un costo enorme. El costo de la redención no fue pagado por cosas creadas como el oro y la plata, que están sujetas a corrupción. La plata es mencionada primero, la cual, cuando es expuesta a cualquier tipo de compuestos sulfúricos que pueda haber en el aire, se empaña, se corroe y pierde su valor. Y el oro es mencionado segundo, y aunque es más durable que la plata, también está sujeto a deterioro. Entonces las posesiones terrenales no sirven como pago para la redención de los creyentes. Isaías 52:3 nos dice: porque así dice el Señor, de balde fueron ustedes vendidos y sin dinero serán redimidos. Cuando algo es redimido, es recobrado a su posición anterior. En la Escritura vemos que Dios redimió a su pueblo del yugo de la esclavitud en Egipto y lo hizo enviando 10 plagas sobre los opresores de Israel. En la antigüedad, los esclavos podían obtener su libertad con cierta suma de dinero que podía ser pagada ya sea por ellos mismos o por alguna otra persona. En el Nuevo Testamento, el foco gira hasta iluminar a Cristo. En Gálatas 3:13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo dice que Cristo Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí mismo un pueblo que sea de su propiedad, deseoso de hacer lo bueno. Como también se nos dice en Tito 2:14. Por la sangre de Cristo que hemos sido redimidos de la vana manera de vivir. La preciosa sangre derramada por Cristo, el Cordero sin mancha y sin defectos. Pedro está recordando el rito de la Pascua, el cual conmemora que el pueblo judío había sido liberado de la esclavitud cuando cada familia tomó un cordero sin defecto, lo sacrificó al caer la tarde del día 14 del primer mes y pusieron la sangre en los postes laterales y en los dinteles de sus casas. En el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo es ese cordero de la Pascua. Juan el Bautista señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios presentó a Jesús como su propiciación. En Hebreos se nos dice que Cristo entró en el lugar santísimo una vez para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. El Nuevo Testamento desarrolla la enseñanza de que Cristo es nuestro Redentor. Nosotros debemos incorporar la palabra redentor más en nuestro vocabulario, porque reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, porque Él nos ha salvado del poder y de la destrucción del pecado. Pero hay un significado mayor en declarar que Él nos ha adquirido al haber derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y este sacrificio nos dice el versículo 20, que Él estaba preparado antes de la fundación del mundo para hacerlo. El versículo 20 dice así: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Muchos nos hacemos la pregunta: ¿sabía Dios que Adán pecaría? Y la respuesta es sí, porque Dios conoce el final desde el principio. Porque Dios es omnisciente. Él ya sabía que su creación no podría aplacar su ira. Así que Él mismo decidió que alguna persona tendría que revelarnos a su Hijo como nuestro Redentor. Él mismo nos reveló a su Hijo como nuestro Redentor.
El Hijo, desde antes de la fundación del mundo, había dicho: heme aquí, envíame a mí. Y en el Antiguo Testamento solo se mira la sombra de esa llegada. En el Antiguo Testamento la gente no entendía que los sacrificios, los ritos de pureza, la ley, eran solo para señalar al Hijo en quien Dios se agrada. Y en el Nuevo Testamento vemos que esa esperanza, ese Redentor es revelado y que la vida, muerte y resurrección de Cristo es la manera en que Dios anunció al Mesías. La encarnación de Cristo, junto con todo lo que Él hizo por nosotros, no fue una reacción de parte de Dios a la caída del hombre, sino que fue la manifestación de su plan redentor para nuestra purificación por el perdón de nuestros pecados. Cristo fue escogido en la eternidad, pero fue manifestado dentro del tiempo. Mediante la concepción y nacimiento, Jesús entró en este mundo pecador. Vino con el propósito de salvar a los escogidos en una época que Pedro llama estos últimos tiempos. Es decir, que la designación de Cristo en la eternidad y la aparición en el tiempo tienen el propósito de redimir a los creyentes, sean judíos o gentiles. Los creyentes son personas sumamente privilegiadas porque Dios los ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito por su redención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, el apóstol nos dice: por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Estos lectores nunca han visto a Jesús y sin embargo creen en Él, tal y como discutimos cuando hablamos acerca del versículo 8. Pedro ahora les dice que Jesús les ha dado su fe para que puedan creer en Dios Padre. Es mediante Jesucristo que los creyentes llegamos a conocer al Dios Padre. El cristianismo enfatiza un acercamiento cristocéntrico a Dios, porque es por medio del Hijo que nosotros podemos conocer al Padre. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es necesario que conozcamos a las tres personas de la Trinidad. Así que, ¿por qué creemos en Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Por qué creemos en Dios? Creemos en Dios porque Él ha resucitado a Jesús de los muertos. La resurrección de Jesucristo es la doctrina cardinal de la fe cristiana. No solo el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que también lo glorificó, lo perfeccionó y lo exaltó al darle un nombre que está sobre todo lo que Dios ha hecho. Cristo no podía quedar retenido por el poder de la muerte, y Dios lo resucitó al tercer día para que el creyente tenga la certeza de que también Él será resucitado de los muertos. La gloria que Jesús tiene ahora será nuestra gloria en el momento de nuestra resurrección. Esa es la esperanza que sostiene nuestra fe en el Dios Trino. Dios Todopoderoso, gracias te damos una vez más por habernos dirigido en este estudio de tu palabra. Gracias, mi Señor, por estas palabras tan alentadoras, por esta exhortación a mantenernos viviendo una vida santa. Que nuestro testimonio, mi Señor, sea el reflejo de tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por habernos limpiado con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, por constantemente ayudarnos y guiarnos a vivir una vida que le agrade al Padre. Mi Señor, bendice a cada uno de los hermanos y oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de cada uno de ellos y ayúdalos, mi Señor, en su estudio de este mismo pasaje en su tiempo libre. Guíalos, mi Señor, y dale entendimiento. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga y les cuide. Amén.